¿Le hicieron bien? Creo que sí, profe, ordenamiento de ¿Crees que sí? información. Porque a nosotros los resultados todavía no nos han pasado. ¿Ya? ¿Cuántas preguntas vinieron de RV? Creo que cinco. Una vino Cinco. para conectores de la quinta semana de la última y los demás vinieron de ordenamiento de información, coherencia y cohesión. Coherencia y ecuación. Ah, ya. Bueno, pero en coherencia, utilizaron los conectores, ¿no? Porque también ahí se utilizan. Eso creo que les indiqué en la última clase. Sí, sí, profe. Dijo, Eso vino de un agujero negro eso y explicaron y todo eso. Y luego... Eso es lo que más... Eso Profe, es lo que vinieron bastantes de Rubén. No ya. creo que hayan sido 5. De repente más, ¿no? Sí, fue la mayoría de Rubén. Este miércoles justo hay reunión de profesores de humanidades y ahí vamos a ver el tema del examen ahí. Vamos a ver qué tal. Y no ¿Qué tal pasó les las ha ido? Ahí quejas, van a dar profe. porcentajes todo. ¿Se van a juntar los dioses, profe? No, más humildad. No somos tan soberbios. No. No, somos simples mortales. Que nos podemos equivocar también. Los alumnos los consideramos a ustedes dioses. Ah, Vale. sí. Me voy a sonrojar, me voy a sonrojar. Más bien, vamos a ver la clase hoy día y vamos a hacer quizzes, ¿ya? Vamos a hacer quizzes, al final de la clase. Creo que sí va a dar tiempo, porque la teoría de hoy día no toma tanto tiempo. Es más sencillo ya, es más sencillo, es más breve. En realidad, la teoría más extensa de todas, como han estado viendo, es la de conectores, ¿no? Acá, en ese tipo de ejercicio, en particular, no se ve el tema de conectores. Acá no se trabajan conectores. Ese es por teoría, no se trabaja. Así que esta es una excepción. Pero después, inclusión y coherencia, sí se trabaja conectores. Pero en este caso no. ¿Ya? Es plan de redacción. A ver, vamos a conectarlo un poco con lo que vimos en la última clase, que fue información eliminada. No sé si te acordarás que yo el primer ejemplo que te di era de un estudiante que se pone a investigar sobre un tema, ¿no? Que le encarga, el profesor le encarga un tema y él se pone a investigar, se pone a buscar información, que sería la primera parte cuando uno empieza a investigar, ¿no? Lo primero que debe hacer antes de hacer un trabajo, una monografía, por ejemplo, es una vez que tienes el tema, ponerte a investigar, buscar información, puede ser internet, biblioteca, etcétera, etcétera. Fuentes. El siguiente paso que tú debes hacer es lo que se llama justamente plan de redacción. Es decir, tú ya tienes toda la información recopilada y lo que te toca ahora es ordenarla, ¿no? Es decir, ordenar en qué orden va a ir apareciendo la información. Primero va a aparecer esto, luego va a aparecer lo siguiente, así sucesivamente. Y justamente esto es lo que se hace en los ejercicios de plan de redacción, ¿no? Ordenar la información, básicamente. Por ejemplo, ¿no? Acá justamente en la teoría lo que te dice es lo siguiente, ¿no? Toda elaboración de un texto comprende etapas, ¿no? Aparte de recopilar información está planear el tema, ¿no? ¿Cómo lo vas a explicar? Y una vez que haces eso, recién allí empiezas a redactar. Recién ahí te sientas enfrente al teclado y te pones a redactar el texto. Primero tienes que ordenar las ideas, ¿ya? Y en ese sentido, justamente los ejercicios de plan de redacción sirven para eso, para que el estudiante ya se vaya acostumbrando a lo que es ordenar la información. Y lo vas a ordenar no porque a ti te parezca que suena mejor, no porque este es mi estilo, ¿no? Mi estilo es así, profesor. No. Cuando estamos en el ámbito académico, se debe seguir un orden lógico racional al momento de exponer la información, lo cual también incluye el orden de la información, ¿no? Por eso lo que tú tienes que hacer es reordenar el texto, ¿no? Porque te aparecen 5 enunciados que han sido desordenados, tú tienes que ordenarlo. Básicamente es eso, ¿no? Ahora, a ti te plantean también, o mejor dicho, te ofrecen el título, que aparece en mayúsculas de cada ejercicio. Y eso te puede ayudar porque el título es básicamente una presentación del tema, ¿no? Y si tú sabes el tema, ya te puedes imaginar cómo puede ser el orden, ¿no? ¿Qué tipo de orden puedes hacer para poder resolver el ejercicio? ¿Ya? Por ejemplo, ya, te voy a ir presentando enunciados y tú vas a empezar a ver cómo lo vas a ordenar, ¿ya? A ver, comencemos con este primero. ¿Ya? Lo están leyendo, me imagino, ¿no? A ver, vayan leyendo los enunciados. ¿Ya? Te vas dando cuenta que hay una relación temporal, ¿no? Hay una relación temporal acá. Hay cosas que ocurren en el tiempo. ¿Ya? Está desordenado, obviamente, ¿no? Ya, a ver, ahí está. Ahí tenemos 5 enunciados. ¿Ya? A ver, te pregunto, acá no te planteo el título, pero ¿cuál podría ser el título de este texto? A ver, practicando un poco lo que vimos la clase pasada del tema central, ¿no? ¿Cuál podría ser el tema de ese texto? A ver. Claro, ¿no? Una especie de biografía muy breve sobre Federico Villarreal, ¿no? Sobre Federico Villarreal, que ahora ya el nombre de una universidad lleva su nombre, ¿no? Y que en realidad
tuvo un pasado en estas dos universidades, como estamos viendo acá en el texto, ¿no? Tanto en San Marcos como en la UNI. Pero en ese tiempo no era exactamente Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Era la Escuela de Ingenieros. Pero creo que en su vida se cambió el nombre, ¿no? Pasó a ser universidad. Muy bien. Entonces, vemos que hay una relación temporal, ¿no? Hay un orden cronológico, entonces, que yo debo establecer, ¿no? Es decir, empezar con lo que ocurrió primero y terminar, obviamente, con lo último, ¿no? Con lo que ocurrió al final. A ver, díganme, a ver, ¿con cuál empezamos si vamos a ordenar en el tiempo? A ver, ¿con qué enunciado empezamos? Ya, con la 4. Entonces empezamos con nacimiento, ¿no? Nacimiento, la 4. Ya, muy bien. ¿El siguiente cuál sería? A ver, esta ya la hicimos ya. A ver, ¿el siguiente cuál sería? Podemos plantear al menos que este va al final, ¿no? Así que lo dejamos para después. Nos queda la 1, la 3 y la 5. ¿Cuál ocurre primero? ¿La 1, la 3 o la 5? Claro, ¿no? Primero ocurre esto. Primero ocurre esto. Esto de acá. Porque si él nace en 1850, él ingresó a San Marcos aproximadamente a los 27 años, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces, en este caso, lo que primero ocurrió en su vida fue que él hizo el gran descubrimiento por el cual más se lo conoce, ¿no? Que es el polinomio de Villarreal. Esto es algo matemático que seguramente ustedes lo conocen más que yo, me imagino, ¿no? Se supone, se supone. Luego, ¿qué ocurre? Ya, ahora es más fácil, ¿no? Porque ahora sabemos que a los 27 ingresó a San Marcos y a los 31 a la Escuela de Ingenieros. Entonces, primero sería la 5, ¿no? Ingresó a San Marcos, luego a la UNI y finalmente fallece, ¿no? Entonces, ahí estaría un orden cronológico, ¿no? Por eso este tipo de criterio se llama el criterio cronológico, ¿no? Es decir, nos vamos a basar en el tiempo. Ahora, les hago una pregunta. A ver, ¿qué hubiese pasado si habría otro enunciado que nos dice, ¿no? Federico Villarreal fue un gran matemático peruano? Ese enunciado, ¿en qué lugar iría? Si dijera, Federico Villarreal fue un gran matemático peruano. ¿Dónde iría eso? Introductorio, creo. Eso. Claro, si se lo plantea de esa manera, nos está diciendo básicamente información general, ¿no? De Federico Villarreal. Por lo tanto, debería ir al principio, ¿no? Antes del nacimiento incluso. ¿Por qué? Porque si tú ya empiezas a hablar del nacimiento, ya empezaste a contar la historia ya. No puedes de la nada terminar la historia, parar la historia y hablar de algo genérico sobre él y volver a contar la historia. No, tienes que terminar la historia, ¿no? Como quien dice, no puedes quedarte a medias, ¿ya? Eso. Entonces, mira, se puede aplicar el criterio cronológico, pero se suele combinar con los demás criterios, es lo que vamos a ver a continuación. Otros criterios que también se aplican y que suelen combinarse, ¿ya? No es que un ejercicio se use solamente criterio cronológico. A ver, vamos al siguiente criterio, ¿ya? Te voy a ir presentando enunciados, ¿ya? A ver, les pregunto, ¿cuál debería ser el título, ¿no? O tema, ya, más simple. ¿Cuál podría ser el tema de este ejercicio? El ciclo del agua, ¿no? Sencillo. Ciclo del agua, exactamente. Ciclo del agua. Entonces, el ciclo del agua, ya, al ser un ciclo, tiene esta forma en la que sucede de forma circular, ¿no? Algo que se repite y se repite y se repite y se repite, ¿no? Un ciclo es como el día, ¿no? El día es un ciclo. Termina el día y vuelve a comenzar el ciclo otra vez. El ciclo, o el ciclo de la vida, no sé, ¿no? El ciclo. Entonces, algo que se repite. Entonces, uno puede decir, pero si está repitiendo, ¿yo cómo sé cuándo empieza? ¿No? Porque parece algo infinito, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo decir dónde empezó? Bueno, pero a nivel teórico se maneja un principio, ¿no? Para entenderlo al menos, para entender el fenómeno al menos se plantea un principio. En este caso, ¿cuál sería el principio del ciclo del agua? No, a indirectas no, jamás, jamás, ¿ah? Jamás. Recién me doy cuenta que se pudo haber entendido de otra forma. Ya, la uno, ¿no? A ver, el calor actúa sobre el agua marina. Claro, a nivel teórico, ¿no? Se plantea que el agua está ahí tranquila en el mar y, bueno, el sol calienta el agua. Ya. ¿Y esto a su vez qué produce? A ver, ¿qué produce este calentamiento del agua? El vapor. Ya, claro, se evapora, ¿no?
Se evapora, sí, está bien, se evapora, la 3. Una vez que está ahí en estado gaseoso el agua, la 5, ¿no? La 5 se convierte en vapor y sube, se condensa, es decir, se vuelven nubes, ¿no? Nubes. Y después, ¿cuál seguiría? La, después de la 5, la 2 y después la 4, ¿no? Mira, este tipo de temas plantean relaciones de causas y efectos. Entonces, cuando tú ves un ejercicio que te está planteando una situación y esta situación va a generar otra, entonces tú tienes que pensar de que primero va a ir la causa y luego la consecuencia. ¿Por qué? Porque acá también se está siguiendo un poco lo que es el orden cronológico, ¿no? La causa precede al efecto en el tiempo, generalmente. Salvo cuando hablamos de causas y efectos en sentido lógico. Ahí no hay temporalidad, pero en este caso sí, ¿no? En este caso sí. Así que efectivamente esa sería la respuesta. Y el orden que se aplica es el criterio de causalidad. Causalidad, ¿no? Es decir, comenzamos con la causa y pasamos a los efectos. Muy bien. A ver, el último criterio. A ver, anda leyendo, ¿eh? Porque después te voy a preguntar el orden. Ya. A ver, son solamente 4, ¿ya? No solamente 4. A ver, te hago una pregunta. ¿Cuál podría ser el tema de este ejercicio? Ya, características de los mamíferos, ¿no? Y en realidad un poco más genérico, porque también te habla de especies, ¿no? O sea, habla de los mamíferos de forma muy genérica, muy sintética. Muy bien. Ahora, yo te pregunto, ¿esto ocurre en un orden temporal? Es decir, ¿hay una historia que se está contando, algo que ocurre primero y pasa el tiempo y ocurre otra cosa o no? No, es atemporal. Es atemporal, es decir, no ocurre en el tiempo la explicación. Generalmente, cuando un plan de redacción es atemporal, es porque lo que se está explicando es un concepto, ¿no? Los conceptos son atemporales, como acá. Acá lo que se quiere hablar es de los mamíferos, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que vamos a seguir es un orden en el cual vamos a empezar con el concepto más general, el más amplio, y vamos a ir hasta lo más particular, que puede ser un ejemplo, ¿no? Puede ser un ejemplo incluso. A ver, te pregunto, ¿cuál sería el enunciado más general de todos? A ver, ¿cuál sería? ¿El 4? A ver, dice, existen especies en estado salvaje y otras que han resultado de la domesticación humana. Ya, pero a ver, acá dice especies, ¿no? Así de forma general, especies. Pero podemos entender, a ver, ¿que habla de especies animales en general o de especies de mamíferos? Ah, ¿cómo tú sabes que está hablando de mamíferos? A ver, ¿qué tendrías que explicar primero si vamos a hablar de los mamíferos? Cuando se quiere explicar un concepto, se empieza justamente con la explicación más general, ¿no? Con el qué es. ¿Cuál sería el enunciado que te... A ver, la uno dice la cantidad total de especies. Claro, mira, entre la uno y la 4, ¿cuál es más genérico? A ver, entre esas dos, ¿cuál es más genérico? ¿Cuál abarca más? ¿La uno o la 4? A ver, entre la uno y la 4 nada más. La uno, pues, porque habla de todas las especies, ¿ya? De todas las especies. Pero dice especies de mamíferos. Yo te digo, ¿qué concepto es más genérico? ¿El concepto de especies de mamíferos o el concepto de mamíferos? ¿Cuál es más general? Es el concepto de mamíferos, pues, de mamíferos. Y eso justamente lo explica acá en la 2. Recuerda que estamos en un orden de lo general a nivel conceptual. Entonces, acá el concepto más general es el que te dice qué cosas son los mamíferos. Ah, ya, son esto de acá, ¿no? Entonces, ya empezamos con el más general, que sería la definición de los mamíferos, ¿ya? De los mamíferos. Ya, a ver, tenemos ahora el enunciado 1, el enunciado 4, que ya sabemos cuál sería el orden entre ellos, y la 3 que te habla de ejemplos de mamíferos domésticos. Ah, ya, esto de acá es mucho más particular, pues, ¿no? Es más particular que la 4 que la 1. ¿Cuál sigue a continuación de la 2? Ya, la 1, ¿no? La 1, porque te habla de especies en general. Por acá dice, ya lo hice hace tiempo, profesor. La 4 después, ¿no? Y luego el ejemplo de domésticos, que sería la 3, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora, les hago una pregunta. A ver, ¿qué hubiese pasado si hubiese un quinto enunciado, ¿ya? Que te da ejemplos
ejemplos de mamíferos salvajes. ¿En qué lugar hubiera estado ese enunciado? Este enunciado 5, este hipotético enunciado 5. ¿Entre cuáles hubiera estado? O al final, ¿dónde? Claro, ¿no? ¿Después de la 3 o después de la 4? Después de la 4, ¿no? Claro, después iría la 3. Y al final iría la 3. ¿Por qué? ¿Por qué razón ocurre esto? Porque el enunciado 4, que es el más general entre la 3 y la 5, que es el que presenta a ambos ejemplos, comienza diciendo salvajes y luego dice domésticos. Entonces, acá en plan de redacción es lo que se conoce como respetar el orden, ¿no? Respetar el orden. Si acá te dice salvajes domésticos y vas a dar ejemplos de ambos, debes empezar con los ejemplos de los salvajes y luego con los ejemplos de los domésticos. A menos que un enunciado, por ejemplo, el enunciado 4, o perdón, el enunciado 3 dijera, ejemplos de estos últimos son el perro y el gato. Entonces, en ese caso, el enunciado 3 estaría vinculándose directamente con la 4, pero no es el caso. ¿Ya? Vamos a ver más ejemplos de esto después. Eso se llama orden deductivo, ¿ya? Cuando empezamos a hablar de lo general. Ahora, acuérdate del ejemplo de Federico Villarreal. Y yo les preguntaba, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si habría un enunciado que dijera Federico Villarreal fue un gran matemático peruano? En ese caso, como tenemos un enunciado genérico, ¿ya? Que sería ¿quién fue? Es algo genérico, es como la definición, algo así, como la definición. Eso iría primero, porque siempre se respeta primero el orden deductivo y después se cuenta la historia, ¿ya? No tiene sentido primero contar la historia y después decir quién fue esa persona, ¿no? O por qué podría ser importante. No tendría mucho sentido. ¿Ya? Así que cuando mezclemos criterios, recuerda que el deductivo suele ser el que más se impone. Entonces, para sintetizar, tenemos el orden cronológico, que es básicamente en el orden temporal, el criterio deductivo, que va de lo general, y el criterio de causa y efecto. ¿Ya? Causa y efecto. A ver, esto es muy importante. ¿Por qué te digo que es importante? Porque a lo mejor cuando tú revisas la teoría, cuando revisas el libro y todo, no le dan no se enfocan tanto en esto. Pero por experiencia te digo que hay un aspecto que vamos a ver ahora que suele ser muy, muy importante para resolver plan de redacción, ¿ya? Que es el siguiente. Bueno, el título ya sabemos, ¿no? El título te ayuda porque te puede permitir saber qué tipo de orden puede ser, ¿no? Por ejemplo, si te dice vida de tal persona, ya sabes que el orden va a ser cronológico. El orden, ¿no? Es lo que vimos hace rato. Si un enunciado dice, a ver, vamos a hablar de mamíferos salvajes y domésticos, se respeta este orden, ¿no? Primero hablar de los salvajes y luego de los domésticos. Y esto de acá es lo más importante de todo. Esto es lo esencial para resolver el plan de redacción, es los rastros verbales. Esto incluso para ti debe ser más importante que todo lo que acabamos de ver. Eso del orden cronológico, eso obviamente te ayuda, pero los rastros verbales es lo que te va a dar la clave, es lo que te va a dar la respuesta. ¿Ya? Mira, ¿por qué digo esto? Imagínate que el enunciado 3 del ejercicio dice lo siguiente. Este héroe nacional. Así comienza. Y luego dice más cosas, ¿no? Pero si dice este héroe nacional, tú ya sabes que el enunciado 3 debe ir después de un enunciado que debe decir qué cosa. ¿Sobre qué debe hablar el enunciado anterior a 3? Ponte que es el enunciado 5. ¿Verdad? ¿De qué debe hablar el enunciado anterior al 3 para que el número 3 tenga sentido? Y diga este héroe nacional. Tiene que dar el nombre de un héroe, pues, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Si te dice, por ejemplo, a ver, estos problemas. Y continúa más texto, ¿no? Obviamente, continúa más. Y esto dice el enunciado 2, ponte. Tú ya sabes que antes del enunciado 2 debe haber un enunciado que mencione justamente problemas. Que de repente los nombre o diga que hay muchos problemas, ¿no? Que te mencione muchos problemas. Para que tenga sentido que la número 2 diga estos problemas. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué se toma en juego? Mira, ¿qué está en juego? Que la preposición estos, ¿qué implica? Un masculino plural. Así que el enunciado que está antes debe tener un masculino plural. Y además sabemos que se refiere a problemas, ¿no? Si dijera, por ejemplo, estas, sería más bien un plural femenino, ¿no? Y eso tiene que respetarse al momento de ordenar. Esto de los rastros verbales
también te ayuda en inclusión de información y en coherencia y cohesión textual. Esto sí, te ayuda en todos los ejercicios que implican un texto, ¿ya? Método de resolución, bueno, eso es más sencillo, ¿no? Lee el título, ¿ya? No te pases el título muy rápido, porque el título te puede dar información. ¿Ya? No desprecies el título, no lo desprecies. Luego los enunciados, obviamente. Y a partir de esa lectura, tú estableces la idea general, porque a través de la idea general tú te puedes dar una idea de cómo debe ser ordenada esta información. A ver, ponte, imagínate que te das cuenta que los enunciados se están contando sobre una batalla. Entonces tú incluso puedes imaginarte, ¿no? Ya ves, es una batalla, de repente primero empieza con la declaración de guerra, ¿no? Y después con los primeros enfrentamientos, luego con quién ganó y luego de repente con cuántos murieron. Entonces tú puedes darte una idea general, ¿ya? General de la información. Ya una vez que ves eso, ya empiezas a ordenar y ya simplemente eliges la clave, pues, ¿no? Así de sencillo. A ver, ¿qué tipo de orden debería seguirse para responder este ejercicio? ¿Deductivo, cronológico o causa-efecto? A ver, leyendo así una revisada rápida, te puedes dar cuenta, ¿no? Todavía no me des el orden. Solamente dime qué tipo de orden básicamente podría ser, ¿no? Cronológico, claro, exactamente, cronológico. Porque te está contando una historia. Te está contando una historia, ¿no? Que todas las historias ocurren en el tiempo, ¿no? En una línea de tiempo. Por eso yo representé la biografía de Villarreal en una especie de línea de tiempo, ¿no? Porque básicamente eso es. A ver, ¿qué es lo que ocurre primero? Voy a ponerle números. Ya este va a ser el 1, este va a ser el 2, 3 y 4. ¿Cuál ocurre primero? La 2, ¿no? Porque te está presentando lo que va a dar principio a la acción, ¿no? Lo que va a dar sentido a las acciones de los personajes, que es que el abuelo no obligaba a los nietos a que trabajen para alimentar a este cerdo pascual. Este es un cuento muy, muy conocido en Perú, que seguramente lo han leído en el colegio, ¿no? Es lectura obligatoria. ¿Te suena? Claro. De repente, hasta en primaria, de repente te han hecho leerlo. De repente. Ya está. El viejo los obliga a trabajar ya. ¿Qué pasa después? ¿Cómo se llama el libro? A ver, ¿cómo se llama el cuento? A ver, ¿quién sabe? Lo deben saber, ¿ah? Es de Ribeiro, claro. Pero ¿y cómo se llama el cuento? Los gallinazos sin plumas, ¿no? Porque estos niños recogían la basura, como los gallinazos. Ya, luego sigue la 3, me dicen. Ya, dice, mira, el viejo Don Santos obligaba a sus nietos. Mira, te está hablando de que tenía más de un nieto. Todavía no sabes cuántos, pero tiene más de uno. Por eso, el enunciado 3 dice uno de ellos. Este ellos es un rastro verbal. Es un rastro verbal que se está refiriendo a la mención que dijo de sus nietos. Es plural, ambos son plural masculino. Esto es rastro verbal. Esto te ayuda a conectar los enunciados. Ya, uno de ellos, Efraín, ya te dio el nombre de uno ya. Se lastima el pie y no puede continuar con su trabajo allá. Sabemos que Efraín no puede trabajar. Ya, entonces, ¿cuál sería el enunciado que está relacionado con eso de que él no puede trabajar? Claro, ¿no? La uno. La uno, porque dice Enrique, el otro nieto. Ya te presentó al segundo nieto. Va solo. No, va solo porque no tiene el apoyo de su hermana. ¿Por qué? Porque está mal, no está, se ha lastimado el pie. Y lleva el alimento, y tarda más en traer el alimento de Pascual. Tarda más, pero al final lo lleva, ¿no? Y ya eso da como resultado final, ¿no? El desenlace del cuento. El desenlace, el final, ¿no? Que dice, el muchacho al llegar pelea con el viejo y lo lanza al chiquero. Los jóvenes dejan solo a Don Santos. A ver, ¿quién me dice qué le pasó a Don Santos cuando lo lanzó al chiquero? Claro, ¿no? El cerdo lo termina devorando al viejo. Digamos que murió por su propia codicia, ¿no? Por su propio egoísmo. Ahí está. Entonces acá está el orden, ¿no? La 2, la 3, la 1 y la 5. Pero te das cuenta que hay vínculos lógicos, ¿no? ¿Cuál es el vínculo lógico? Que allá, él no puede trabajar.
¿Esto qué cosa es? Es la causa. Es una relación de causa y el efecto no está acá. El efecto acá ocurre. ¿Cuál es el efecto de que él no pueda trabajar? De que el hermano tiene que ir solo. Entonces acá hay un vínculo también de causa y efecto. Es cronológico, pero también tiene vínculos de causa y efecto. Acá en este caso sí no hay deductivo, ¿no? Porque no hay ningún concepto que se aclara. Eso sí. Ya, a ver. Ustedes solos, a ver, me dan el orden. No te voy a dar claves. Tú tienes que escribir la serie, la secuencia, a ver. Ya, empezamos con la 4, dicen por ahí. Farid dice que con la 4. Ya. Luego. Luego la 3, porque es la primera, ¿no? Acá establece un orden cronológico, porque es lo primero que ocurre, ¿no? En el orden temporal. Ahí está, la 3. Luego, ¿cuál sigue? Ya, luego la 5, la Edad Media. Ahora, el único que no te da el nombre de una edad es la 2, ¿no? Pero la 2 dice esta edad. A ver, tú sabes, ¿no? Que la Edad Media terminó con el humanismo, pero ponte que no supieras. Lo que pasa es que la 2 te habla de edad, lo cual, y dice esta edad, ¿no? O sea, ese es un rastro verbal. Y el único enunciado que ha hablado de edad, así propiamente dicho, es este, ¿no? La 5. Así que por eso este va después. Y terminar con esta, que es la última, ¿no? Sencillito, ¿no? Sencillito. Así viene el examen, así vienen. A ver, este sí, en este tiene que concentrarse, ¿ah? Tiene que estar con todos sus sentidos, ¿no? Concentrados en resolver este ejercicio. A ver, lo resuelven. ¿Ese vino? ¿Ese vino en el parcial? ¿Están seguros? No creo, ¿ah? No, no, no. ¿Cómo puede venir el parcial este ejercicio? Si este yo lo hice hace tiempo. Sí Ah, vino, no, profe, de sí vino. repente. ¿En qué vino? ¿En cuál vino dices? Es que este sí vino, profe, creo que sí. ¿Estás Uno así seguro? similar, creo, no sé, creo que similar. Es similar, debe ser similar, no, no creo que sea el mismo, ¿no? Ya, a ver, resuélvanlo, a ver. Aprovechemos para hacer un adelanto de lo que podría ser una revisión de las preguntas del examen. A ver, ¿qué marcaron ustedes? A ver, ¿qué clave pusieron ustedes? A ver, para ver si es igualito, de repente hay algo diferente. A ver, empecé a ordenar. ¿Cuál va primero? A ver, la 4 dice por acá. A ver, la 4. ¿Se podría empezar con la 4? ¿Creen que se puede empezar con la 4? ¿O no? ¿O con la 5? Lo que pasa es que, mira, la 4 dice, el núcleo es insertado en el óvulo sin núcleo. Es decir, acá ya te está presuponiendo de que tenemos un núcleo y además tenemos un óvulo sin núcleo. Esto requiere información anterior, para que tenga sentido. El único enunciado que es independiente, es decir, no requiere de otra información es la 5, ¿no? Se obtiene un óvulo y se le extrae el núcleo, ¿no? Ya está. Tú tienes un óvulo que ya no tiene núcleo. Le han quitado el núcleo. Ya, eso es lo primero que tienes. ¿Qué es lo que ocurre después? ¿Se puede ir ya la 4 después de la 5? ¿O no puede ir la, la 4 después de la 5? A ver, ¿qué me dicen? ¿Después de la 5 puede ir la 4 o va la 2? Por rastro verbal. Por rastro verbal, ¿no? Por una cuestión lógica. No puede ser la 4 porque con la 5 tú tienes un óvulo sin núcleo. Y la 4, ¿qué dice? El núcleo es insertado en el óvulo sin núcleo, lo cual te presupone que tenemos un núcleo por ahí suelto, otro núcleo suelto, de otro óvulo. Falta ese núcleo. ¿De dónde se obtuvo ese núcleo? Ah, acá, en la 2, ¿no? Bueno, en este caso, un óvulo sin núcleo, ¿no? Que se obtiene otro óvulo. El primero fue un óvulo, otro óvulo, y se le elimina el núcleo. Ya, entonces quedó un óvulo sin núcleo. Entonces, primero sería la 2,
luego sería la 4, y luego queda la 1 y la 3, ¿no? ¿Cuál ocurre primero? ¿El nuevo ser ya con su ADN o cuando lo insertan, ¿no?, en una hembra para que se desarrolle? Entonces primero sería la 3, ¿no? Y ya luego la 1, porque la 1 ya implica el nacimiento, ¿no? El nacimiento de este nuevo ser, ya, o sea, cuando nace, así como la oveja, ¿no? La oveja clonada, ¿no? Entonces acá, cuando uno resuelve ejercicios de plan de redacción, tiene que tener mucho cuidado, porque a veces hay rastros verbales y no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta. Listo, a ver, creo que hay otro más o ya no. No, no, ya no. Ahora vamos al quizzes, ¿ya? Ahora sí, quizzes. Vamos a ponerlos a competir entre ustedes, a ver. A ver. Vamos a hacerlo uno por uno, ¿ya? A Profe, ritmo de instructor. profe, disculpe, para mí que sí vino ese. No sé por qué, pero es igualito. ¿Eh? Vamos a fijarnos en la reunión, ¿ya? Vamos a ver, porque ahí nos van a decir que nos van a dar el examen, el porcentaje, todo eso. ¿Ya? Vamos a ver eso. A ver, un ratito. Ya. Voy a permitir que pongan sus nombres, pero ya saben, ¿no? No pueden poner cosas que no sean propias, ¿ya? Porque yo simplemente saco a esa persona que pone nombres que no corresponden a las circunstancias, ¿no? Que estamos en una clase. A ver, ok, espere un momento. Ya. Van a poder poner su nombre, ¿ya? A ver, voy a empezar a compartir. Le voy a dar el link, ¿ya? De frente. Ahí está. Listo. Si quieres pongan el nombre que, no sé, tu avatar, el nombre de tu avatar, no sé, lo que quieras, pero que sean nombres, que no ofendan a los demás, ¿ya? Por ejemplo, acá voy a sacar a uno, ya que cree que no me doy cuenta, cree que yo nací ayer o que soy un anciano, que no sé. Sí, sí. ¿Qué tan difícil es poner tu nombre propio, ¿no? Es lo que yo me pregunto. Algunos sí lo hacen, eso está bien. A ver, van 26. A ver, que sean 30 y empezamos, ¿ya? Va a ser uno por uno, o sea, hacemos un ejercicio, lo vemos en clase y así. Ya, vamos a empezar con texto, ¿ya? Vamos a empezar con lo fuerte, con texto, y así vamos a ir hasta definiciones. Porque generalmente empezamos con definiciones y ya no le da tiempo para hacer los últimos, ¿no? Así que empecemos por lo último esta vez. A ver, son 29, a ver, uno más, uno más. Vuelvo a escribir el link, ya, por si acaso, si se les ha perdido por el chat por ahí, lo vuelvo a poner acá. En menos de que eliminé, ¿no? Ya, está bien, ya. Voy a pensar que fue así. Ahí está. Ya. Si es que no pudiste entrar, en el Meet va a aparecer la pregunta. Ya acá en el Meet aparece. Si es que no pudiste entrar, ahí está. Tienes 2 minutos para hacer este.
30 segundos. Ya, les ha sobrado el tiempo, ¿ah? Les ha sobrado el tiempo. Están con dudas, dicen por acá. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Está bien, está bien. Ya, está bien. No hay problema con dudar, porque acuérdate de lo que hacía Sócrates, ¿no? El que no duda, no es sabio, no puede ser sabio. Y está bien, ¿no? La mayoría dio con la clave, ¿ya? 20. Mira, te voy a hacer una correlación, ¿ya? Una correlación. Cuando en comprensión de lectura te piden cuál es el tema o cuál es la idea principal, tú debes hacer lo mismo que haces cuando respondes un ejercicio de información eliminada, porque acuérdate que información eliminada, ¿tú qué debes hacer primero? Encontrar el tema. ¿Y cómo encuentras el tema? Allá, encuentras el tema viendo qué tienen en común todas las ideas que aparecen en el ejercicio. Acá también, todas las ideas que aparecen en el texto. ¿Qué tienen en común? Bueno, tienen en común el hecho de que tratan de explicarte el significado, cómo ha ido evolucionando el significado de esta palabra queer, ¿no? En cambio, los demás alternativas, por ejemplo, dice el origen de las palabras inglesas, es muy genérico, es muy genérico. ¿Cuál es el problema de la tercera, la que dice los usos de la palabra queer en el siglo XVIII? ¿Cuál es el problema? Que en una parte del texto te dicen siglos después, ¿no? Siglos después cambió el significado, entonces no solamente abarca el siglo XVIII, ¿ya? No solamente abarca el siglo XVIII. Y la última, la que es el dinamismo, pasa lo mismo que con la segunda, ¿no? Son muy genéricas. No se enfocan en el aspecto en particular que está trabajando el texto. A ver, coherencia. Mira, fíjate que hay conectores, ¿ah? Se les acaba el tiempo. Muy poco tiempo. Creo que muy poco tiempo, ¿no? De repente necesitaban unos segundos más. A ver, vamos a ver. Ya, bueno. Ya, creo que por el tiempo ha sido que tuvieron más equivocaciones. Creo que para la próxima les voy a dar unos segundos más para ese tipo de preguntas. Le di un minuto, creo que un minuto y medio debe ser, ¿ya? Es que también cuando te controlan el tiempo, te pones así como más tenso, más nervioso y es más difícil ya. Ya no te sale ya, ¿no? Eso puede pasar también. Vamos a ver lo que pasa. Ya, ahora dice, coherencia y cuestión textual. Te está hablando de un libro, ¿no? O mejor dicho, de la obra en general poética de un autor, ¿no? Que sería Ah, no, te habla de libro, de Simbólicas, el primer libro de José María Guren. Sí, está bien, de un libro te habla. Es la obra de un poeta que ha alcanzado un perfecto dominio de sus medios expresivos. Por una cuestión de arrastro verbal, sabemos que empezamos con la uno porque nos va a dar el nombre del libro, que es justamente de lo que va a tratar el tema. Entonces tiene que ir primero, pues, ¿no? Porque acuérdate que en plan de redacción tenemos que ir en un cierto orden. Y si vamos a hablar de un libro, pues comencemos a hablar del libro, pues, ¿no? Desde el principio. Si no, no vas a saber de qué estás hablando. Entonces empezamos con la uno. Ya, con la uno. Ya. La 2 dice por esta porque si tan. Ya, la 2 dice por esta razón, Mariátegui, ¿no? Dice que descendía del medioevo. Cuál te dice la causa? Porque esto es una consecuencia, ¿no? Conector de consecuencia, por esta razón. ¿Cuál es la causa de esta consecuencia? De que Mariátegui haya dicho que es un libro que descendía del medioevo. Es el enunciado, la 3, ¿no?
La 3 sí, porque la 3 termina diciendo, ¿no? Un peculiar poemario la constituye su mundo medieval, entonces es la causa. Esta es la causa. Pero mira, fíjate que el enunciado 3 comienza con, o sea, ya sabemos que empezamos con la 1. Vamos a hacerlo por parte, mira, así se puede hacer. Sabemos que empezamos con la 1. Ya, empezamos con la 1. Y sabemos que hay una parejita acá. Ya se formó una parejita. La parejita de la 2 con la 3. Primero va la 3 y luego va la 2, porque hay una relación de causa y efecto, ¿no? Ahora, en la 3 dice sin embargo. Esto es un conector, lo cual quiere decir que antes debe venir otro enunciado, que debe ser opuesto a lo que dice la 3, porque es un sin embargo. Y dice, sin embargo, la característica peculiar del poemario lo constituye su mundo medieval. Entonces, sin embargo, y te menciono una característica. Quiere decir que antes te va a dar otras características distintas, que de repente no tienen que ver con esto de medieval, ¿no? Sino con algo distinto. ¿Qué enunciados nos faltan? A ver, nos faltan enunciados 4 y 5. La 4 dice, en el libro ya están patentes todas las virtudes que resplandecerán en el estilo de su poesía. Ah, acá te habla de su estilo. O sea, te está dando características del libro. Características. Y la 5 dice, además, que es un conector, marca sin lugar a dudas el nacimiento de nuestra poesía contemporánea. Mira, la 4 te habla del contenido del libro, de sus características. Y la 5 te habla de forma genérica, ¿no? De la influencia. Así que después de la 1, que te da información genérica, quién lo escribió, va a venir la 5, porque todavía no estamos describiendo el libro, estamos hablando de su importancia, eso es más genérico. Luego empezamos a describir sus características con la 4, ¿no? Que dice que el libro ya están patentes todas las virtudes del libro, o sea, te habla del contenido. Y luego viene el sin embargo, también tiene algo medieval, ¿no? Y luego, y por esta razón, Mariátegui le dijo que descendía del medioevo. Ahí está. ¿Ya? Ya. A ver, el siguiente. Inclusión. Tienen un minuto. Uy, otra vez el tiempo, pero esta vez creo que ya no tanto como la primera vez, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, pero acá ya han dado más respuestas con la correctas, ¿no? Sí, mira, ¿te acuerdas que en plan de redacción vimos eso de el orden? Es decir, por ejemplo, se hablaba primero de mamíferos salvajes y domésticos. Entonces, en la siguiente debería primero mencionar a los salvajes y en el otro recién los domésticos, ¿no? ¿No? Entonces, eso también se cumple acá también. ¿Por qué? Porque mira, la 3 dice, se clasifica en extrínseca e intrínseca. Allá te están mencionando dos tipos, dos tipos. ¿Y la 3 de qué habla? Ah, habla de la primera, o sea, se refiere a la extrínseca. ¿Y en qué consiste la extrínseca? Ah, ya, que uno lo hace por el dinero. La motivación es el dinero que va a ganar. Y la 5, o sea, la 4 queda libre y la 5 dice, una persona con este tipo de motivación encuentra gratificante su labor al margen de una retribución. O sea, no se está refiriendo a la extrínseca, pues, porque la extrínseca es porque lo hace por dinero. Así que se va a estar refiriendo a la intrínseca. Se refiere a eso. A ver, ¿cuáles hablan de la intrínseca? Esta, ¿no? A ver, la segunda motivación, o sea, la intrínseca, esa sí se refiere. Esa de acá dice, entender la motivación implica darle importancia al tipo intrínseco principalmente. Ya puede ser, habla de lo intrínseco. Acá también habla de lo intrínseco y acá no. Así que solamente pueden ser esas tres, ¿ya? Porque menciona lo intrínseco y sabemos que debe hablar de lo intrínseco. ¿Ya? La segunda motivación está vinculada con las denominadas, no, necesidades básicas no,
Porque no se refiere al beneficio que vas a obtener para satisfacer tus necesidades básicas, se refiere a que a ti te gusta el trabajo porque sí, por sí mismo. Así que esta no puede ser, este contradice lo que dice el texto. Esto más se parece a las necesidades, al tipo extrínseco más que el intrínseco. Esta dice, entender la motivación implica darle importancia al tipo intrínseco principalmente. O sea, te dice que lo más importante es el intrínseco. ¿Y qué dice esta acá? La motivación intrínseca, por el contrario, es decir, te está diciendo que la intrínseca es diferente a la extrínseca. Son opuestas. ¿No? Ve en el trabajo un fin en sí mismo. Ah, ya, esta está explicando de qué trata el intrínseco. Y además utiliza un conector adversativo, por el contrario, que le da sentido a esta diferencia, ¿no? A esta polaridad entre lo extrínseco y lo intrínseco. Así que es mucho mejor esta. Es mucho mejor esta, porque esta de acá ya está dando un juicio de valor ya a lo que sería la motivación intrínseca. Ya, listo. Ya, plan de redacción, ¿eh? Lo que acabamos de ver. Creo que les he complicado bastante con el tiempo, ¿ah? Ya, a ver, Ahmed está primero ahí. Ya, a ver, he marcado la última también. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Mira, te está hablando de este diario, ¿no? De la revolución, o sea, tiene que ver con la revolución rusa, por lo que hemos leído. Es un diario que reflejaba los valores de la revolución rusa. Por eso empezamos con el enunciado 4, porque ese se fundó, ¿no? Es un orden cronológico. Se fundó en 1908 en la clandestinidad. En la clandestinidad seguramente podemos inferir porque en ese tiempo, en ese momento que se fundó, los que gobernaban no era la Revolución Rusa, pues no, eran el zar seguramente, ¿no? Seguramente. Si empezamos con la 4. Todavía está en la clandestinidad, por eso seguiría la 1. Se imprimía en Viena y se enviaba a Rusia de manera oculta. Porque era clandestino, se mandaba de manera oculta, pues está vinculado lógicamente la 4 con la 1. ¿Ya? Ya luego de la revolución, este diario ya no tiene que hacerse de forma oculta, ¿no? Ya no está en la clandestinidad. Y justamente esto ocurre en la 5. Con el triunfo de la revolución, en el 18, ya después, se convirtió en el órgano de prensa del partido, ¿no? Del Partido Comunista de Rusia. Entonces sería la 5. Luego nos queda la 2 y la 3. Obviamente terminamos con la 3, porque la 3 te habla de el fin de la URSS, ¿no? El fin de la URSS. Entonces acá, claro, como dice Gerardo, el orden es cronológico sobre todo, ¿no? Y la clave es casa. ¿Ya? Tenemos tiempo para un par más, creo, ¿ah? Información eliminada.
Ya, a ver, acá sí marcaron más. Ya, Ahmed sigue ahí. Rayo McQueen está segundo. Ya, acá sí, ¿no? Acá el tema era porque es como esta persona describió la sífilis, no le dio el nombre. Y en la 5 ya te habla de la fiebre tifoidea y otras cosas, ¿no? Otras cosas, así que no, no puede ser. Ya, y con eso terminamos, ¿ya? Es coherencia. Digo, perdón, es conectores. Ya, a ver. Ya, ahí va a terminar, ¿eh? Ahí está el resultado final, porque ya no va a haber tiempo de más. O una más rápido, una más, ya, una más. Una más. Si hay tiempo, pues una más. Go, go. Rápido, una más, a ver, ahí está. Antonimia. Ya, a ver, ahí terminamos. Vamos a ver, quiero ver si acá marcaron. Ya, ahí está. Ahmed ganó, y ahí está el Rayo McQueen y no sé qué más. Ya. Acá, mira, tiene que ser envilecer porque habla de la imagen del poeta, ¿no? La imagen del poeta. Loar es hablar bien y es antonimia, ¿ya? Es antonimia. Corromper es muy genérico, ¿no? Acá hablamos de la imagen del poeta. Tampoco puede ser ofender porque no está ofendiendo al poeta, sino la imagen del poeta, o sea, la idea que todos tienen del poeta que de repente ya murió. En cambio, ofender sería si está directamente, no lo insulta al poeta, pero no, está hablando de la poesía, de la imagen del poeta. Ya, así que sería envilecer. Listo, chicos, ya, ahora sí estamos exactamente con el tiempo. Ya, gracias por participar. Ya, gracias porque han estado bien participativos, han estado resolviendo ejercicios. Eso se agradece. Esto ya no lo hagan ya por las puras. Ya, y nos vemos la siguiente semana. Ya, nos estamos viendo. Cuídense, profesores, les iba a decir. Justo escribieron profe y casi digo profesor. Estaba leyendo lo que decía Farid. Ya, a ver, ya, con poder. ¿No lo puse con poderes? Voy a fijarme para la próxima. Ya, para que tengan ahí poderes que pueden utilizar. Ya, listo, chicos. Y de repente un poco más de tiempo, ¿no? Quizás en algunos que sean más difíciles, quizás, ¿no? Un poco. Ya, está bien, no se preocupen. Ya, listo, chicos, nos vemos. No se olviden de que Profe, tienen. Dime, dime. ¿no tiene un quizzes así para nosotros como va a ser de nuevo? Ya, a ver, los que deseen, a ver, se quedan un rato, les paso un quiz a los que deseen. Y Sí, los profe, que no, ya gracias. normal se pueden retirar si desean. A ver, un momento. Creo que tengo por ahí unos cuantos. Les puedo pasar uno que me olvidé la semana pasada de compartirles, ya me acordé, ya. No importa, profe, todos los que quiera. Es divertido más bien. Es divertido. Es más sencillo, ¿no? Para uno sí es más sencillo trabajar así. A ver, un ratito, un ratito. Una parcial. Voy a dejar de grabar ya, porque si no, la clase ya terminó en realidad. Hasta luego, los demás, los que se van retirando, hasta luego, chicos, nos vemos.